Compré el apartamento de mis sueños e invité a mi familia a la inauguración, pero nadie vino. En su lugar, todos fueron al apartamento nuevo de mi hermano. Luego, mientras encendía las luces, mi teléfono explotó con un mensaje de mi mamá. Tenemos que hablar, ahora mismo. Soy Paloma, tengo 32 años, y finalmente compré el apartamento de mis sueños después de años de trabajo duro y de ahorrar hasta el último céntimo. El día que recibí las llaves, fue el momento más feliz de mi vida. Pasé semanas preparando la fiesta de inauguración perfecta, cocinando todos los platos favoritos de mi familia. Pero cuando dieron las 6 y pasó el tiempo, nadie apareció. Ni mis padres, ni mi hermano, nadie. La verdad que descubrí esa noche, lo cambió todo. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome de dónde eres. Dale al botón de me gusta y suscríbete para acompañarme en este viaje de autodescubrimiento. Crecí en un barrio de clase media, a las afueras de Chicago. Nuestra casa era modesta pero cómoda, con un pequeño patio trasero donde mi padre organizaba barbacoas durante los fines de semana de verano. Desde fuera, probablemente parecíamos la familia americana perfecta, mamá, papá, hija e hijo. Pero dentro de esas paredes, la dinámica estaba lejos de ser equitativa. Mi hermano menor, Mateo, siempre fue el niño de oro. 3 años menor que yo, mostró una aptitud temprana para las matemáticas, lo que hizo que mis padres lo llamaran un genio incluso antes de que empezara el jardín de infancia. Mientras yo luchaba con el álgebra, Mateo resolvía ecuaciones complejas que incluso mis padres tenían dificultades para entender. Mi padre, Arturo, que era ingeniero mecánico, veía a Mateo como su legado, el hijo que seguiría sus pasos y superaría sus logros. Yo, en cambio, era solo la hermana mayor, la que sacaba buenas notas pero nunca era excepcional, la que trabajaba duro pero nunca lo suficiente como para ganar los mismos elogios que Mateo recibía solo por existir. Todas las reuniones de padres y profesores terminaban de la misma manera: Paloma va bien, pero ¿has visto lo que Mateo puede hacer? Mi madre, Beatriz, era un poco más cálida que mi padre, pero siempre se supeditaba a sus opiniones y prioridades. Trabajaba a tiempo parcial como higienista dental, y gastaba la mayor parte de su energía en mantener la casa y cultivar los talentos de Mateo. A veces, cuando papá no estaba, elogiaba mis obras de arte o mis escritos. Pero esos momentos eran fugaces, y siempre venían acompañados de un susurro para que no le dijera a papá que estaba fomentando actividades poco prácticas. La desigualdad era evidente en cómo se celebraban nuestros logros. Cuando entré en el cuadro de honor en el instituto, recibí un buen trabajo y quizás una palmada en el hombro. Cuando Mateo ganó la feria de ciencias regional, tuvimos una cena familiar en un restaurante caro, y recibió un ordenador nuevo. Mis logros se daban por sentados. Los suyos eran excepcionales. La única persona que realmente me vio fue mi abuela, Alma, la madre de mi madre. Vivía a unos 30 minutos, y las visitas a su casa eran mi santuario. A diferencia de mis padres, ella escuchaba mis historias, elogiaba mi creatividad y me decía que mi valor no se medía comparándome con nadie más. Tu luz brilla de manera diferente a la de tu hermano, solía decir, pero eso no la hace menos brillante. Fue la abuela Alma quien me animó a solicitar becas universitarias, cuando mis padres dejaron claro que estaban ahorrando la mayor parte de su fondo universitario para la educación de Mateo en una universidad de prestigio. Él tiene más potencial, había dicho mi padre sin rodeos durante una cena. Es simplemente práctico invertir donde obtendremos el mejor rendimiento. Esas palabras dolieron, pero también encendieron un fuego en mí. Solicité todas las becas que pude encontrar, escribí docenas de ensayos y trabajé los fines de semana en una cafetería local para ahorrar dinero. Cuando llegaron las cartas de admisión, tenía suficiente dinero de las becas para asistir a una buena universidad estatal sin necesitar el apoyo financiero de mis padres. El día que me fui a la universidad fue el primer día que me sentí verdaderamente libre. Estaba decidida a construir una vida que fuera mía, una en la que no tuviera que competir por aprobación o amor. Me especialicé en diseño de interiores, combinando mi creatividad con habilidades prácticas. Mis padres pensaban que era una carrera poco seria, pero ignoré su escepticismo. Durante la universidad, hice prácticas todos los veranos, construyendo mi portafolio y haciendo contactos. Después de la graduación, conseguí un trabajo en una pequeña pero respetada firma de diseño de interiores en Chicago. El sueldo no era muy bueno al principio, pero viví con frugalidad,
compartiendo un apartamento con 2 compañeras y ahorrando cada dólar extra. Durante los siguientes 8 años, fui ascendiendo en la empresa, hasta convertirme en diseñadora senior con mis propios clientes. Mientras tanto, Mateo iba de un prestigioso programa de posgrado a otro, sin decidirse nunca por una carrera, a pesar del continuo apoyo financiero de nuestros padres. Era brillante pero no tenía rumbo, siempre persiguiendo el siguiente problema interesante en lugar de construir algo sostenible. Yo, por otro lado, tenía un plan. Desde mi primer apartamento con compañeras, había soñado con tener mi propio lugar. No cualquier apartamento, sino un tipo específico en un barrio específico. Quería un edificio de antes de la guerra con carácter, techos altos y detalles originales. Quería estar en Lincoln Park, lo suficientemente cerca del lago para correr por las mañanas, pero también cerca de las pequeñas galerías de arte y boutiques que me encantaban. Cada mes, ponía dinero en mi cuenta de ahorros etiquetada como hogar de ensueño. Incluso cuando mis amigos me invitaban a vacaciones caras o a ir de compras, me mantenía enfocada. No se trataba solo de tener una propiedad. Se trataba de crear un espacio que fuera verdaderamente mío, uno que reflejara mis logros y mi estética. Para cuando cumplí 32 años, había ahorrado lo suficiente para una entrada considerable. Estaba lista para encontrar la casa de mis sueños. La búsqueda de mi apartamento perfecto duró 6 meses. Miré docenas de lugares, pero ninguno me convencía. Algunos estaban en la ubicación equivocada. Otros habían sido renovados de una manera que eliminaba todo el carácter original, y muchos simplemente estaban fuera de mi rango de precios. Estaba empezando a pensar que tendría que renunciar a mi sueño cuando mi agente inmobiliaria me llamó para hablar de una nueva propiedad. Acaba de salir al mercado ayer, dijo, con la emoción evidente en su voz. 2 habitaciones en un edificio de los años 20 en Lincoln Park. Suelos de madera originales, molduras de corona, incluso un pequeño balcón. La dueña anterior era una anciana que vivió allí durante 40 años y lo mantuvo todo en perfectas condiciones. Lo visité esa misma tarde y supe de inmediato que era ese. El salón tenía ventanas altas que inundaban el espacio de luz natural. La cocina era pequeña pero había sido actualizada con electrodomésticos de calidad. El dormitorio principal podía albergar fácilmente mi cama de matrimonio y la cómoda antigua que había heredado de la abuela Alma. El segundo dormitorio sería una oficina en casa perfecta. Y lo más importante, se sentía bien. Podía imaginar mis muebles en los espacios, mi arte en las paredes, mis libros en las estanterías empotradas que planeaba añadir. Esto no era solo una inversión inmobiliaria. Era el telón de fondo para el próximo capítulo de mi vida. El precio de venta estaba en el límite máximo de mi presupuesto, y ya había otros compradores interesados. Esa misma noche, presenté una oferta, un poco por encima del precio de venta, pero incluí una carta personal explicando por qué el apartamento significaba tanto para mí. 2 días de espera ansiosa. Más tarde, mi agente llamó para decirme que mi oferta había sido aceptada. El proceso de la hipoteca fue estresante. Como trabajadora autónoma con ingresos buenos pero no excepcionales, tuve que proporcionar montañas de documentación. Hubo momentos en los que temí que el préstamo no se aprobara. Pero finalmente, después de lo que pareció una infinidad de papeleo e inspecciones, llegamos al día de la firma. Sentada en esa mesa, firmando un documento tras otro, sentí una mezcla de terror y euforia. La cantidad de deuda que estaba asumiendo era abrumadora. Pero cuando el vendedor me entregó las llaves, las lágrimas brotaron de mis ojos. No eran solo las llaves de un apartamento. Eran las llaves de la independencia, de una vida que había construido con mis propias reglas. La primera noche en mi nuevo apartamento, dormí en un colchón en el suelo porque mis muebles no llegarían hasta la semana siguiente. No me importó. Caminé de una habitación a otra haciendo planes, midiendo para las cortinas, imaginando las posibilidades. Por primera vez en mi vida, sentí que había creado algo que mi familia no podía menospreciar o ignorar. Durante el mes siguiente, transformé el espacio. Pinté el salón de un suave verde salvia que complementaba la carpintería original. Instalé estanterías flotantes en la oficina y las llené de libros de diseño y objetos inspiradores. Me di el capricho de un cómodo sofá seccional en un intenso terciopelo azul que se convirtió en el centro del salón. Cada decisión fue tomada con esmero, creando un hogar que reflejaba quién era yo.
El comedor contaba con una mesa vintage que yo misma había restaurado, rodeada de sillas de mediados de siglo que había coleccionado a lo largo de los años. El dormitorio se convirtió en un santuario con textiles superpuestos y una iluminación suave. A medida que el apartamento tomaba forma, decidí que era hora de compartirlo con mi familia. A pesar de nuestra complicada relación, quería que vieran lo que había logrado. Más que eso, quería que estuvieran orgullosos de mí, que reconocieran que mi camino había llevado a algo hermoso y significativo. Planifiqué la fiesta de inauguración meticulosamente. La fecha se fijó para un sábado por la noche en junio, cuando el clima sería perfecto para que los invitados disfrutaran del pequeño balcón. Creé invitaciones formales con un diseño elegante que encajaba con mi estética y las envié por correo con 3 semanas de antelación para asegurar que todos pudieran reservar la fecha. La lista de invitados incluía a mis padres, a Mateo y su novia, Isabel, a la abuela Alma, a algunos primos y a varios amigos cercanos del trabajo. Les envié un mensaje de texto a todos una semana antes para confirmar que vendrían, y para mi deleite, todos respondieron positivamente. Incluso mi padre, que normalmente evitaba las reuniones sociales, dijo que estaba deseando ver el lugar. Planifiqué el menú con cuidado, incorporando los favoritos de todos los invitados. El bourbon preferido de mi padre estaría disponible para las bebidas. Se serviría el plato de pollo favorito de mi madre. Incluso incluí el postre de la infancia de Mateo, brownies con helado de menta y chocolate. Para la abuela Alma, planeaba servir los sándwiches de té que me había enseñado a hacer cuando era niña. El día antes de la fiesta, limpié cada superficie hasta que el apartamento relució. Coloqué flores frescas en lugares estratégicos y monté un pequeño bar en la mesa del comedor. Preparé toda la comida que pude con antelación, marinando el pollo y picando las verduras para los aperitivos. Esa noche, apenas pude dormir de la emoción. Después de años sintiéndome ignorada, por fin tendría la oportunidad de mostrarle a mi familia que había creado algo especial, algo digno de su atención y aprobación. Me desperté a las 6 de la mañana el día de la fiesta, demasiado emocionada para dormir, a pesar de haberme quedado despierta hasta tarde preparando. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando el apartamento con un brillo dorado que parecía un buen presagio. Me preparé una taza de café y me senté en mi pequeño balcón, repasando mentalmente mi lista de tareas para el día. A las 9, ya estaba en pleno modo de preparación. Terminé lo que quedaba de la comida, coloqué los aperitivos en bandejas que cubrí y refrigeré, y preparé las velas que encendería justo antes de que llegaran los invitados. Quería que todo fuera perfecto. Alrededor del mediodía, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de la abuela Alma. Lo siento, cariño. Me está doliendo la espalda hoy. No creo que pueda hacer el viaje. Te llamaré mañana para que me lo cuentes todo. Te quiero. Sentí una punzada de decepción. La abuela Alma era la persona a la que más quería enseñarle el apartamento, la que siempre había creído en mí. Pero a sus 82 años, sus problemas de movilidad eran cada vez más frecuentes, y lo entendí. Le respondí que la quería y que la llamaría al día siguiente con todos los detalles. Dejando a un lado ese pequeño contratiempo, continué con los preparativos. Me di una larga ducha, me arreglé el pelo y me maquillé con esmero, y me puse el vestido nuevo que había comprado específicamente para la ocasión, un vestido cruzado de color verde bosque que complementaba mis ojos y me hacía sentir segura. A las 5:30, todo estaba listo. El apartamento parecía sacado de una revista de diseño. La comida estaba preparada, las bebidas enfriadas y la música sonaba suavemente de fondo. Encendí las velas, ajusté algunos cojines y esperé a que llegaran los primeros invitados. Dieron las 6 y pasó el tiempo. No me preocupé demasiado. La gente a menudo llega un poco tarde a las fiestas. Revisé mi teléfono para asegurarme de que no me había perdido ningún mensaje. Nada. A las 6:30, empezaba a sentirme ansiosa. Envié un mensaje de grupo a mi familia, todo está listo. Espero veros a todos pronto. Nadie respondió. A las 7, el pollo llevaba demasiado tiempo fuera, y tuve que volver a meterlo en el horno para mantenerlo caliente. Intenté llamar al móvil de mi madre, pero saltó directamente al buzón de voz. Probé con mi padre, con el mismo resultado. Finalmente, llamé a Mateo, pero su teléfono sonó sin que nadie respondiera. A las 7:30, ya había llamado a todos varias veces.
Las velas se habían consumido considerablemente, y tuve que reemplazar algunas. El hielo de la cubitera se había derretido casi por completo. La temperatura perfecta del vino blanco se había perdido hacía tiempo. Me senté en mi hermoso sofá nuevo, todavía intentando convencerme de que debía haber algún malentendido, alguna emergencia que les había impedido a todos venir o incluso llamar. A las 8, tuve que aceptar la verdad. Nadie iba a venir. Ni una sola persona de las que había invitado se había presentado o se había molestado en llamar con una excusa. Me senté sola en mi apartamento perfectamente arreglado, rodeada de suficiente comida para alimentar a 15 personas, llevando un vestido nuevo sin tener a dónde ir. El shock inicial dio paso al dolor y luego a la ira. Los había invitado con semanas de antelación. Todos habían confirmado que vendrían. ¿Qué podría haber pasado? Cogí mi teléfono de nuevo, esta vez abriendo Instagram en lugar de la aplicación de llamadas. Navegué por mi feed, y fue entonces cuando lo vi. Una publicación de Isabel, la novia de Mateo, de hacía solo una hora. El pie de foto decía, celebrando el increíble nuevo hogar de Theo. La foto mostraba a un grupo de personas brindando. Al fondo, pude distinguir a mis padres sonriendo con orgullo. Otra foto en el carrusel mostraba a Mateo cortando un pastel con "Felicidades por tu nuevo hogar" escrito en él. Una tercera mostraba una panorámica de un apartamento elegante y moderno, con ventanas del suelo al techo y muebles minimalistas. Pasé las fotos con incredulidad, reconociendo más caras con cada imagen. Estaban mis primos, los mismos que habían confirmado su asistencia a mi fiesta. Incluso había 2 compañeros de mi oficina que me habían dicho que no podían ir a mi inauguración porque tenían compromisos previos. A medida que la realidad se asentaba, me sentí físicamente enferma. Mi hermano se había comprado un apartamento. Había programado su inauguración exactamente el mismo día y a la misma hora que la mía. Y todos, literalmente todos, habían elegido ir a su fiesta en lugar de a la mía. No solo eso, sino que nadie se había molestado en decirme que no vendrían. Busqué frenéticamente en más publicaciones de redes sociales, reconstruyendo lo que había sucedido. Aparentemente, Mateo había cerrado la compra de un condominio de lujo en un nuevo rascacielos del centro. Por los comentarios, deduje que nuestros padres le habían ayudado con la entrada, una cantidad sustancial a juzgar por el tipo de propiedad que parecía ser. El momento no podía ser una coincidencia. Mateo debía saber de mi inauguración cuando programó la suya. Debió de elegir deliberadamente el mismo día, obligando a nuestra familia y amigos a elegir entre nosotros, y todos lo habían elegido a él sin excepción. La revelación me golpeó como un puñetazo. Dejé caer el teléfono en el sofá y me levanté, necesitaba moverme, hacer algo, liberar la tormenta de emociones que se estaba gestando dentro de mí. Mis manos temblaban tanto que apenas podía caminar en línea recta mientras me dirigía a la cocina. Toda la comida que había preparado con tanto esmero estaba intacta. El pollo que había marinado durante 24 horas. El hummus casero que mi madre siempre había elogiado. Los brownies especiales que había hecho para Mateo, que nunca los comería. En un repentino arrebato de rabia, agarré la bandeja de pollo y la tiré a la basura. Le siguió el hummus, luego la ensalada, luego la tabla de quesos cuidadosamente dispuesta. Cada plato desechado representaba horas de planificación y preparación, todo desperdiciado. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras destruía la evidencia de mi esperanzada anticipación. ¿Cómo pude haber sido tan ingenua? ¿Cómo pude haber creído, después de todos estos años, que mis logros finalmente serían valorados, que mi familia por fin me vería? La parte más dolorosa no era que hubieran ido a la fiesta de Mateo en lugar de a la mía. Era que ni siquiera se habían molestado en decírmelo. Me habían dejado preparar y esperar y tener esperanza, sabiendo todo el tiempo que nunca aparecerían. La crueldad deliberada de ese silencio fue lo que me rompió. Pensé en todas las veces a lo largo de mi vida en las que las necesidades y los logros de Mateo habían eclipsado los míos. Las vacaciones familiares planeadas en torno a sus competiciones académicas. Las cenas interrumpidas por llamadas telefónicas sobre su último logro. El fondo universitario que fue principalmente para él, a pesar de mis mejores notas. Pero esto era diferente. No se trataba solo de darle prioridad a él. Esto era herirme activamente.
Fue una decisión colectiva de toda mi familia de rechazarme en lo que debería haber sido uno de los días más orgullosos de mi vida. Me dejé caer al suelo de la cocina, mi vestido nuevo arrugándose debajo de mí, y solté un sollozo que parecía venir de lo más profundo de mi ser. Era el llanto de toda una vida en segundo lugar, de nunca ser suficiente, de esforzarme tanto por una aprobación que nunca llegaría. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, llorando. El tiempo suficiente para que el apartamento se oscureciera con la puesta de sol. El tiempo suficiente para que mi garganta se irritara y mis ojos se hincharan. Finalmente, las lágrimas cesaron, dejando atrás una sensación de vacío y una extraña calma. Me levanté del suelo, caminé hacia el salón y apagué todas las luces. En la oscuridad, me senté en mi sofá y miré por la ventana las luces de la ciudad. El apartamento que me había parecido tan perfecto hacía solo unas horas, ahora se sentía como un monumento a mi autoengaño. Había creído que este logro, comprar esta casa por mi cuenta, cambiaría de alguna manera la forma en que mi familia me veía. Me había equivocado. Mientras estaba sentada en la oscuridad, un nuevo sentimiento comenzó a reemplazar el dolor y la ira. Era una resolución tranquila y firme. Este apartamento seguía siendo mío. Me lo había ganado con mi propio trabajo duro, sin la ayuda de nadie. El rechazo de mi familia no podía quitarme eso. Extendí la mano hacia el interruptor de la luz, lista para enfrentar mi apartamento vacío con nuevos ojos. Cuando las luces se encendieron, mi teléfono se iluminó con una notificación. Un mensaje de texto de mi madre. Tenemos que hablar, ahora mismo. No siento habernos perdido tu fiesta. No ha habido un malentendido. Solo una exigencia de hablar. Como si yo fuera la que había hecho algo mal. Miré fijamente el mensaje, mi dedo flotando sobre el botón de respuesta. Por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad inmediata de responder a la llamada de mi madre. Cualquier explicación que quisiera ofrecer, podía esperar. Esa noche, necesitaba atender mi propio corazón herido. Me desperté a la mañana siguiente con los ojos hinchados y dolor de cabeza de tanto llorar, pero también con una extraña sensación de claridad. Tenía 7 llamadas perdidas. 3 de mi madre, 2 de mi padre y 2 de un número desconocido. También había varios mensajes de texto, todos variaciones de llámame o tenemos que hablar. Ninguno contenía una disculpa. Mientras preparaba el café, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era la abuela Alma. A pesar de mi resolución de no hablar con ningún miembro de la familia, respondí a su llamada. Paloma, cariño, su voz era cálida pero preocupada. Acabo de enterarme de lo que pasó. Lo siento muchísimo. ¿Tú lo sabías?, pregunté, mi voz todavía ronca por el llanto. No hasta esta mañana, cuando tu madre me llamó. Dijo que hubo un malentendido sobre las fiestas. Me reí amargamente. No hubo ningún malentendido, abuela. Mateo programó su inauguración el mismo día que la mía. Todos sabían de ambas fiestas. Eligieron ir a la suya. Hubo una pausa antes de que la abuela Alma volviera a hablar, con la voz más baja. Me lo imaginaba. Tu madre intentó hacerlo parecer un accidente, pero parecía demasiada coincidencia. ¿Te dijo que ayudaron a Mateo a comprar su piso después de decirme durante años que yo necesitaba ser económicamente independiente? No, esa parte convenientemente la omitió. La abuela Alma suspiró. Paloma, sé que estás herida, y tienes todo el derecho a estarlo, pero creo que necesitas enfrentarlos. No por ellos, sino por ti. Necesitas decir lo que piensas. ¿De qué sirve? Ya han dejado claro cuál es mi lugar. Sirve para que te escuchen. Y huir, evitarlos, es lo que esperan que hagas. Es lo que siempre has hecho. Quizás es hora de sorprenderlos. Consideré sus palabras. Tenía razón. A lo largo de mi vida, me había tragado mi dolor y mi decepción, refugiándome en mí misma en lugar de exigir el respeto que merecía. ¿Qué harías tú si fueras yo?, le pregunté. Me presentaría en su casa para el desayuno del domingo. Es cuando estarán todos allí, incluido Mateo. Entraría con la cabeza bien alta y les diría exactamente cómo me siento. Y luego, establecería algunos límites que deberían haberse establecido hace mucho tiempo. Después de hablar con la abuela Alma,
pasé el resto del sábado limpiando los restos de mi fiesta fallida y pensando en lo que le diría a mi familia. Para el domingo por la mañana, había tomado una decisión. Me vestí con esmero, con vaqueros y una sencilla blusa azul, no para impresionar a nadie, sino para sentirme segura. El trayecto hasta la casa de mis padres duró 30 minutos, tiempo que aproveché para ensayar lo que quería decir. Cuando entré en el camino de entrada, vi los coches de mis padres y el carro deportivo de Mateo. Perfecto. Todos estarían allí para escucharme. No me molesté en llamar. Usé mi llave y entré para encontrarlos a todos en el comedor comiendo gofres belgas y bacon. Mateo e Isabel estaban sentados a un lado de la mesa, mis padres al otro. Todos levantaron la vista sorprendidos cuando entré. Paloma, mi madre, se levantó, su rostro una mezcla de preocupación y cansancio. Hemos estado intentando localizarte. ¿Por qué no devolviste la llamada? Me quedé de pie en el umbral, sin aceptar la invitación implícita a unirme a ellos en la mesa. Estaba ocupada lidiando con las consecuencias de preparar una fiesta para 15 personas que nunca aparecieron, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Mi padre carraspeó incómodo. Hubo un error de comunicación. Pensábamos que sabías lo de Mateo. Un error de comunicación, repetí. Envié las invitaciones hace 3 semanas. Todos confirmaron su asistencia. Nadie llamó ni envió un mensaje para cancelar. Eso no es un error de comunicación. Es una elección deliberada. Mateo se removió en su asiento, con aspecto molesto en lugar de arrepentido. No es para tanto, Pal. Es solo una fiesta. No es solo una fiesta, Mateo. Es un patrón. Toda mi vida, he sido el segundo plato, el plan B, la que se espera que entienda cuando los planes cambian y ya no estoy incluida. Eso no es justo, protestó débilmente mi madre. Os queremos a los dos por igual. No, no es verdad, dije, sorprendida de lo tranquila que me sentía al declarar esta verdad que había moldeado toda mi vida. Nunca lo habéis hecho, y normalmente puedo vivir con ello. He construido una vida que no depende de vuestra aprobación. Pero lo que hicisteis ayer fue cruel, y no voy a fingir que no lo fue. El rostro de mi padre se endureció. Estás siendo dramática. La compra del apartamento de Mateo era algo más importante. Necesitaba nuestro apoyo. ¿Por qué?, desafié. ¿Por qué le ayudasteis a pagarlo? ¿Porque su logro es en realidad, en parte, vuestro? Mi madre pareció sobresaltada. ¿Cómo te has? Instagram, la interrumpí. Las fotos de su casa están por todas las redes sociales. Es obviamente un condominio de lujo que no podría permitirse por su cuenta con su puesto de investigador a tiempo parcial. Mateo se levantó, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Solo estás celosa porque mi casa es más bonita que la tuya. Siempre compitiendo conmigo, siempre tratando de demostrar que eres mejor de alguna manera. Me reí, genuinamente divertida por su perspectiva distorsionada. Mateo, nunca he competido contigo. No podría. El juego estaba amañado desde el principio. Tú siempre ibas a ser el favorito, sin importar lo que hiciéramos cualquiera de los dos. Ya es suficiente, dijo mi padre bruscamente. No puedes venir aquí y atacar a tu hermano solo porque te sientes excluida. No lo estoy atacando. Finalmente estoy diciendo lo que debería haberse dicho hace años. Compré mi apartamento completamente por mi cuenta. Cada céntimo de la entrada provino del dinero que ahorré mientras trabajaba a tiempo completo. ¿Lo encontré? Negocié el precio. Conseguí la hipoteca. No es tan lujoso como el de Mateo, pero es mío. De una manera que el suyo nunca será suyo. Me giré para mirar directamente a Mateo. Y sabías exactamente lo que hacías cuando programaste tu inauguración el mismo día que la mía. Sabías que todos te elegirían a ti, como siempre hacen. Podrías haber elegido cualquier otro día, pero querías asegurarte de que mi logro fuera eclipsado una vez más. Por primera vez, Mateo pareció ligeramente avergonzado. Miró a Isabel, que estaba mirando fijamente su plato, claramente incómoda con la confrontación. No pensé que fuera a ser para tanto, murmuró, pero la excusa sonó hueca incluso para él. Mi madre se levantó e intentó acercarse a mí, con las manos extendidas en un gesto apaciguador. Paloma,
Lamentamos si te sentiste excluida. Esa no fue nuestra intención. Podemos ir a ver tu apartamento hoy si quieres. Di un paso atrás, evitando su contacto. No. No quiero que vengáis porque os sentís culpables. El momento para eso fue ayer. Hoy, os hago saber que las cosas van a cambiar. No voy a seguir apareciendo y esperando migajas de atención o aprobación. No voy a fingir que no duele cuando me tratáis como si fuera menos importante que Mateo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó mi padre, con un atisbo de preocupación finalmente asomando en su voz. Estoy diciendo que voy a poner límites. Seguiré siendo parte de esta familia, pero en mis términos. No estaré disponible para cancelaciones de última hora o para ser un segundo plato. No seguiré intentando ganarme el tipo de amor y apoyo que debería ser incondicional. Mientras terminaba de hablar, la puerta principal se abrió y entró la abuela Alma, moviéndose lentamente con su bastón, pero con determinación en cada paso. Pensé que os encontraría a todos aquí, dijo, asintiendo hacia mí con aprobación en sus ojos. Mamá, ahora no es un buen momento, comenzó mi madre. Pero la abuela Alma la interrumpió con un gesto. Ahora es exactamente el momento adecuado. He observado esta dinámica familiar durante décadas, y he sido cómplice al permanecer en silencio. No más. Se volvió hacia mis padres. Tenéis 2 hijos, no 1. Ambos merecen vuestro apoyo y atención. Ambos tienen logros que vale la pena celebrar. Mi padre comenzó a protestar, pero la abuela Alma lo cortó con una mirada afilada. Arturo, siempre has favorecido a Mateo porque te recuerda a ti mismo. Pero, ¿te has dado cuenta de que mientras Paloma ha construido una carrera estable y ahora es dueña de su propia casa, Mateo todavía depende de vosotros a los 29 años? ¿Has considerado que tu favoritismo en realidad no le ha hecho ningún favor? Mateo se sonrojó de ira. Pero la abuela Alma no había terminado. Y Beatriz, has seguido la corriente de este trato desigual porque era más fácil que enfrentarte a Arturo. Yo te crié mejor que eso. La habitación quedó en silencio. Nunca había oído a la abuela Alma hablar tan directamente a nadie, y mucho menos a su propia hija y yerno. Respiré hondo. Me voy a ir ahora. He dicho lo que necesitaba decir. Vosotros podéis decidir qué sucede a continuación. Cuando me giré para irme, mi madre me llamó, con voz débil. Paloma, por favor, ¿podemos hablar de esto? Me detuve en la puerta. Puedes llamarme la semana que viene. Si estás dispuesta a tener una conversación honesta sobre cómo han sido las cosas y cómo deben cambiar, escucharé. Si solo quieres poner excusas o decirme que estoy exagerando, no te molestes. Con eso, salí, con la abuela Alma siguiéndome de cerca. Por primera vez en mi vida, me había enfrentado a mi familia sin retroceder ni aceptar menos de lo que merecía. Se sintió aterrador, pero también extrañamente liberador. En las semanas que siguieron a mi confrontación con mi familia, experimenté una gama de emociones. Algunos días me sentía fuerte y empoderada por haber dicho finalmente mi verdad. Otros días me consumía la duda, preguntándome si había exagerado o si había quemado puentes innecesariamente. Lo que permaneció constante fue un creciente sentido de autorrespeto que nunca antes me había permitido del todo. Los primeros días después de nuestra confrontación, mi teléfono se inundó de mensajes de mi familia. Los textos de mi madre oscilaban entre la defensa, nunca quisimos hacerte daño, y el chantaje emocional, has disgustado mucho a tu padre. Mateo envió un único texto que decía, siento si te sentiste mal. La clásica no disculpa que situaba el problema en mi percepción en lugar de en sus acciones. No respondí a ninguno de ellos. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos sin ser arrastrada de nuevo a los viejos patrones. En su lugar, me concentré en hacer verdaderamente mío mi apartamento. Colgué obras de arte, planté hierbas en mi balcón e invité a cenar a compañeros de trabajo, personas que me valoraban por quien era, no por mi rango en una jerarquía familiar. 10 días después de la confrontación, recibí una carta escrita a mano de mi padre, algo tan sin precedentes que me quedé mirando el sobre durante varios minutos antes de abrirlo. Dentro había una carta de 3 páginas escrita con su precisa caligrafía de ingeniero. Comenzaba reconociendo que siempre había sido más duro conmigo que con Mateo, esperando más madurez e independencia de mí desde una edad temprana.
Admitió que se había enorgullecido de mi autosuficiencia, mientras que al mismo tiempo la usaba como justificación para darle a Mateo más apoyo y atención. No se disculpó directamente por perderse mi inauguración, pero sí expresó admiración por lo que había logrado por mi cuenta y me preguntó si podría ver mi apartamento alguna vez. No era una disculpa perfecta, pero era más autoconciencia de la que mi padre había mostrado jamás. Lo llamé y acordé que viniera el fin de semana siguiente. Solo él, no mi madre ni Mateo. Cuando llegó, pareció incómodo al principio, de pie torpemente en mi salón y manteniendo una conversación trivial sobre el barrio. Pero a medida que le mostraba el lugar, señalando los detalles arquitectónicos originales que me habían atraído y explicando las renovaciones que planeaba hacer, comenzó a involucrarse de manera más genuina. Hizo preguntas sobre la historia del edificio y examinó las molduras con interés profesional. Cuando le mostré mi oficina en casa, con su pared de libros y su espacio de trabajo organizado, algo cambió en su expresión. «Lo has hecho bien», Paloma dijo finalmente, su voz áspera por la emoción. «Realmente bien. Este lugar te sienta bien». Fue quizás el cumplido más directo que me había dado, y sentí su impacto como un calor físico en mi pecho. «Gracias, papá», respondí simplemente. Nos sentamos en mi balcón con café, y por primera vez en mi vida adulta, tuvimos una conversación que se sintió como si fuera entre iguales. Habló de sus preocupaciones por Mateo, quien a los 29 años todavía no había encontrado una carrera a la que quisiera comprometerse. Admitió que quizás él y mamá le habían facilitado demasiado las cosas. Pensamos que estábamos ayudando, dijo, mirando la vista de la ciudad en lugar de a mí. Pero tal vez solo lo estábamos haciendo dependiente. No discutí ni estuve de acuerdo. No era mi lugar resolver su relación con Mateo, pero sí sentí una pequeña medida de reivindicación al ver que mi padre finalmente veía las consecuencias de su crianza desigual. A mi madre le costó más tiempo reaccionar. Cuando finalmente llamó en lugar de enviar mensajes de texto, sus primeras palabras fueron: «Tu padre dice que tu apartamento es muy bonito». «Lo es», confirmé, sin cederle ni un centímetro. Hubo una pausa, y luego preguntó: «¿Comerías conmigo mañana, solo nosotras dos?» Acepté, y nos encontramos en un pequeño café a medio camino entre nuestras casas. Parecía más pequeña, de alguna manera, menos segura de sí misma de lo que estaba acostumbrada a verla. Se disculpó casi de inmediato por perderse mi inauguración, aunque todavía lo enmarcó como un malentendido en lugar de una elección deliberada. Pero luego me sorprendió. «Tu abuela me leyó la cartilla», admitió. «Dijo que he sido una cobarde, dejando que tu padre dicte cómo os tratamos a ti y a Mateo. Dijo que te fallé como madre». Permanecí en silencio, dejándola continuar. «La peor parte es que tiene razón. Siempre he sabido que no era justo lo diferente que os tratábamos. Me decía a mí misma que era porque tú eras más fuerte, más capaz. No nos necesitabas como Mateo. Pero eso era solo una excusa para evitar conflictos con tu padre». Las lágrimas llenaron sus ojos. «Lo siento mucho, Paloma. Merecías algo mejor de mí, de todos nosotros». Era el reconocimiento honesto que siempre había deseado, y me conmovió profundamente. Pero también era cautelosa de no volver a caer en los viejos patrones. «Lo aprecio, mamá. De verdad. Pero las cosas necesitan cambiar de verdad, no solo ser reconocidas». Ella asintió. «Lo sé. Estoy trabajando en ello. Tu padre y yo, ambos. Le hemos dicho a Mateo que necesita empezar a pagar el alquiler de su condominio. No vamos a cubrir la hipoteca indefinidamente». Se enfureció, «pero ya es hora». Eso era un comienzo, pero estaba más interesada en cómo cambiaría nuestra relación. «¿Y qué hay de ti y de mí? ¿Qué va a ser diferente?» Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía con vacilación. «Quiero conocerte, Paloma. La verdadera tú, no solo la hija que yo pensaba que debía ser. Quiero ver tu trabajo, oír hablar de tus amigos, entender lo que te importa, si me das la oportunidad». Era lo que había querido escuchar durante tanto tiempo. Pero ahora que el momento había llegado, me sentí vulnerable al reconocer cuánto significaba para mí. «Me gustaría», dije simplemente. Mateo fue el más reacio al cambio. Me evitó por completo durante casi un mes, ignorando mis llamadas y poniendo excusas para faltar a la pequeña cena familiar que mi madre organizó.
Cuando finalmente nos vimos en la fiesta de cumpleaños de un primo, fue fríamente educado, tratándome como a una conocida en lugar de a una hermana. Lo aparté hacia el final de la noche. ¿Vamos a hablar de lo que pasó, o vas a seguir fingiendo que no existo? Se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. ¿De qué hay que hablar? Tuviste un ataque de nervios porque la gente eligió mi fiesta en lugar de la tuya. Hiciste llorar a mamá y pusiste a papá en mi contra. Felicidades. Negué con la cabeza, dándome cuenta de que realmente no entendía lo que había pasado. No se trata de eso, Mateo. Se trata de años de trato desigual. Se trata de que programaste deliberadamente tu inauguración el mismo día que la mía porque sabías que todos te elegirían a ti. Se trata de que nunca has tenido que trabajar por nada porque todo te lo han dado hecho. Eso no es justo, protestó, pero había un destello de reconocimiento en sus ojos. ¿No lo es? Dime honestamente, ¿sabías de mi inauguración cuando programaste la tuya? Dudó, luego asintió a regañadientes. Isabel vio tu invitación en casa de mamá y papá. Sugirió que hiciéramos la nuestra el mismo día. Pensó que sería más conveniente para la familia asistir a ambas el mismo día. Levanté una ceja con escepticismo. Vale, admitió. Sabíamos que la gente elegiría la mía. La ubicación es mejor, y es un lugar más grande. No pensamos que te enfadarías tanto por ello. Porque nunca has tenido que pensar en cómo tus acciones me afectan, dije en voz baja. Siempre has sido el centro del universo familiar. Pero eso está cambiando ahora, Mateo. No porque esté tratando de ocupar tu lugar, sino porque ya no acepto el puesto que sobra. Parecía incómodo, pero también pensativo. Por primera vez, sentí que realmente me estaba viendo como una persona separada con mis propios sentimientos válidos, no solo como una extensión de su vida o un personaje secundario en su historia. No sé cómo hacer esto de otra manera, dijo finalmente. Yo tampoco, admití, pero podríamos intentar resolverlo juntos. Era una pequeña apertura, pero era algo. A medida que pasaban las semanas, Mateo y yo comenzamos a construir un tipo diferente de relación. Era tentativa y a veces incómoda, pero se sentía más honesta que cualquier cosa que hubiéramos tenido antes. El cambio más significativo, sin embargo, fue en mi relación conmigo misma. Enfrentarme a mi familia había roto algo dentro de mí. Una creencia de toda la vida de que de alguna manera era menos merecedora, menos importante, menos digna de atención y cuidado. Comencé a reconocer cómo esa creencia había moldeado mis elecciones, mis amistades, incluso mis relaciones románticas. Siempre me había conformado con menos de lo que merecía porque no creía tener derecho a más. No más. Comencé terapia para trabajar en estos patrones. Empecé a hablar con más asertividad en el trabajo, lo que resultó en un ascenso y un aumento sustancial. Terminé una relación casual con un hombre que solo estaba disponible según sus términos, dejando espacio para la posibilidad de una pareja que me priorizara tanto como yo a ellos. 3 meses después de la confrontación, decidí que era hora de una segunda oportunidad. Planifiqué otra fiesta de inauguración, pero esta fue completamente diferente. La lista de invitados incluía solo a personas que habían demostrado que me valoraban, amigos cercanos del trabajo, vecinos con los que había conectado, algunos primos que se habían puesto en contacto de forma independiente para disculparse por perderse mi primera fiesta y, por supuesto, la abuela Alma, a quien se le dio la habitación de invitados para el fin de semana para que no tuviera que conducir de vuelta a casa. También invité a mis padres, pero con expectativas claras. Esto es importante para mí, les dije. Si os comprometéis a venir, necesito que realmente aparezcáis. Sin cambios de última hora. Ambos lo prometieron y, para mi cauto alivio, cumplieron su palabra. Mateo e Isabel también fueron invitados, pero declinaron debido a un compromiso de trabajo de Isabel. Me pareció bien. Nuestra relación estaba mejorando, pero todavía no estábamos en un punto en el que confiara plenamente en él en situaciones sociales. La fiesta fue todo lo que había esperado que fuera la primera. Mi apartamento se llenó de risas genuinas y conversaciones cálidas. La gente admiró el espacio que había creado y celebró mi logro sin reservas ni comparaciones. Mi padre incluso se jactó ante uno de mis amigos de mi buen ojo para el diseño, mientras que mi madre ayudó a servir la comida e hizo preguntas reflexivas sobre mis planes de renovación.
A medida que la noche terminaba y los últimos invitados se marchaban, me quedé en mi salón contemplando la evidencia de una reunión exitosa. Copas de vino vacías, platos cubiertos de migas, flores ligeramente marchitas por el calor de la conversación. Esto era lo que había querido todo el tiempo. No solo un apartamento propio, sino una vida propia, llena de personas que me veían y me valoraban exactamente por quién era. Ha pasado un año desde ese tumultuoso fin de semana en que nadie vino a mi primera fiesta de inauguración. Un año de establecer límites, construir nuevas relaciones y redefinir las antiguas. Un año de crecer en mí misma y en mi espacio. Mi apartamento ha evolucionado conmigo. Lo que comenzó como una cáscara de potencial se ha convertido en un verdadero reflejo de quién soy. Finalmente instalé las estanterías empotradas que había soñado en el salón, con la ayuda de un amigo carpintero que me enseñó a usar herramientas eléctricas en el proceso. Transformé el pequeño segundo dormitorio en una combinación de oficina en casa y estudio de arte, donde ahora paso los fines de semana trabajando en pinturas de acuarela, un pasatiempo que había abandonado en la universidad cuando mi padre lo desestimó como poco práctico. El proceso de sanación con mi familia no ha sido lineal. Ha habido contratiempos y viejos patrones que a veces resurgen. Mi padre todavía me compara ocasionalmente con Mateo, aunque ahora se da cuenta más rápidamente. A mi madre todavía le cuesta enfrentarse a él, aunque se esfuerza más por conectar conmigo de forma independiente. Mateo y yo hemos establecido una amistad cautelosa, basada en quiénes somos ahora en lugar de en los roles que desempeñamos al crecer. El cambio más profundo ha sido dentro de mí. La constante necesidad de validación que me había impulsado durante décadas se ha calmado gradualmente. Todavía aprecio el reconocimiento y el amor, pero ya no baso mi autoestima en si los demás, especialmente mi familia, ven y reconocen mis logros. La abuela Alma, mi firme apoyo, se mudó a una residencia de vida asistida hace 6 meses cuando sus problemas de movilidad empeoraron. La visito todos los domingos, a menudo llevando mis acuarelas para mostrarle mi último trabajo. Durante una de estas visitas, tomó mi mano y dijo algo que cristalizó el viaje que había estado haciendo. «Sabes, Paloma», dijo, su voz más frágil ahora, pero sus ojos tan agudos como siempre, la mayor libertad en la vida no es necesitar que todos te quieran exactamente como quieres ser amado. Es aprender a aceptar el amor que se ofrece, poner límites a lo que te duele y llenar los vacíos tú misma. Sus palabras se quedaron conmigo, una articulación perfecta de lo que había estado aprendiendo. Durante tanto tiempo, había estado tratando de ganar un tipo específico de amor y reconocimiento de mi familia, uno que me pusiera en igualdad de condiciones con Mateo, uno que celebrara mis logros con el mismo entusiasmo que mostraban por los suyos. Había estructurado toda mi vida en torno a esa búsqueda, y nunca había sido suficiente. El punto de inflexión llegó cuando dejé de intentar cambiarlos y empecé a cambiar mis expectativas. Acepté que mis padres quizás nunca me amarían exactamente de la manera que siempre había deseado. Pero eso no significaba que no me amaran en absoluto. Eran personas imperfectas con sus propias limitaciones y puntos ciegos. La pregunta no era si podían darme todo lo que necesitaba, sino si lo que podían dar era suficiente para que tuviéramos una relación que valiera la pena preservar. Por un tiempo, no estuve segura. Hubo días en los que consideré cortar los lazos por completo, empezar de nuevo sin el peso de las expectativas y decepciones familiares. Pero finalmente, elegí un camino intermedio, mantener relaciones con límites claros, aceptando lo que se ofrecía mientras me protegía de lo que dolía. Con mis nuevos límites llegaron regalos inesperados. Mi madre, liberada de hacer de árbitro entre mi padre y yo, reveló un lado juguetón que rara vez había visto. Empezó a acompañarme a clases de yoga los sábados por la mañana, algo que siempre había querido probar, pero que mi padre había descartado como tonterías de la nueva era. Después, tomábamos un café y hablábamos de verdad, sobre su vida, mi vida, nuestras esperanzas y arrepentimientos. Mi padre, enfrentado a la posibilidad real de perder su relación conmigo, hizo esfuerzos que nunca pensé que fuera capaz de hacer. Hizo preguntas sobre mi trabajo y realmente escuchó las respuestas. Aprendió a expresar orgullo sin hacer comparaciones con Mateo. Incluso, para mi asombro, me pidió que le ayudara a elegir un sofá nuevo para su salón, reconociendo mi buen gusto. Mateo experimentó quizás la transformación más significativa. Sin que nuestros padres resolvieran automáticamente sus problemas, tuvo que desarrollar una independencia y una resiliencia que nunca antes había necesitado. Al principio le costó,
casi pierde su condominio cuando no pudo gestionar los pagos de la hipoteca por su cuenta. Pero finalmente, encontró un puesto a tiempo completo que se adaptaba a sus talentos y comenzó a experimentar la satisfacción de obtener sus propios logros. Nuestra relación mejoró a medida que él se sentía más seguro de sí mismo. Descubrimos intereses comunes que nunca habíamos explorado juntos, un amor por los documentales poco conocidos, una debilidad por la comida picante, un sentido del humor seco que a veces dejaba a los demás perplejos. Por primera vez, nos relacionamos como iguales en lugar de como rivales por la atención de nuestros padres. El mes pasado, Mateo e Isabel dieron la bienvenida a su primera hija, una niña llamada Lucía. En el hospital, vi a mis padres arrullar a su primera nieta, colmándola del amor incondicional que habían tenido dificultades para distribuir equitativamente entre sus propios hijos. Sentí una punzada momentánea, preguntándome si los viejos patrones resurgirían con esta nueva generación. Pero entonces mi padre se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de emoción, y dijo: «Tiene tus ojos, Paloma. Esos mismos ojos observadores que tenías de bebé». Fue un momento pequeño, pero representó un cambio sísmico, un reconocimiento de que yo importaba en la historia familiar, que mi presencia tenía valor independientemente de mis logros o de cómo me comparara con los demás. El viaje del último año me ha enseñado que la verdadera independencia no se trata de aislamiento o autosuficiencia. Se trata de conocer tu propio valor tan claramente que puedes elegir la conexión sin perderte en ella. Se trata de construir un hogar dentro de ti misma que sea tan seguro que ninguna validación o rechazo externo pueda sacudirte fundamentalmente. Mi apartamento es una manifestación física de ese hogar interior. Cada rincón refleja elecciones que hice para mí misma, no para impresionar a otros o ganar su aprobación. Es mi santuario y mi lienzo, un lugar donde puedo ser completamente yo misma sin disculpas ni explicaciones. A veces, cuando me siento en mi balcón por la noche con una copa de vino, viendo cómo se encienden las luces de la ciudad, pienso en lo diferente que podrían haber sido las cosas si la gente hubiera aparecido en esa primera fiesta de inauguración. ¿Seguiría buscando validación, tratando de ganar amor a través de los logros, aceptando menos de lo que merecía? El doloroso rechazo resultó ser un regalo, obligándome a enfrentar patrones que me habían limitado durante décadas. El apartamento que estaba destinado a demostrar mi valía a los demás se convirtió, en cambio, en el espacio donde aprendí que mi valía nunca estuvo en duda. El hogar que creé no era valioso porque otros lo aprobaran. Era valioso porque era mío, elegido y moldeado por mí, reflejando la persona en la que me había convertido y en la que todavía me estaba convirtiendo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que poner límites con las personas que amas? ¿Alguna vez un rechazo doloroso se ha convertido en un regalo inesperado en tu vida? Me encantaría escuchar vuestras historias en los comentarios. Y si este viaje resonó contigo, por favor, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a mi canal para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando se desvía de lo que otros esperan de ti. Gracias por escuchar, y recuerda, los hogares más hermosos son los que construimos dentro de nosotros mismos.